Uso Racional de Antibióticos, el PROA, del Hospital Carlos Van Buren, ha decidido iniciar un ciclo de varias charlas de 30 minutos. La idea es cada 15 días aproximadamente las estamos efectuando sobre temas principalmente de infecciones frecuentes y uso racional de antimicrobianos dentro de nuestro hospital. El enfoque siempre va a ser orientado a lo que estamos viendo acá en el Hospital Carlos Van Buren y acorde a la normativa local. ¿Ya? Va a iniciar ahora el doctor Cristian Gajardo, médico internista de la unidad del Servicio de Medicina Interna del hospital, que está adosado a la unidad de infectología. Así que le pedimos que nos hablara, ahora que está bastante de moda, neumonía adquirida en la comunidad, acorde a la normativa local nuestra. La idea es que sea esta charla 20-30 minutos y vengan después las preguntas. Lo ideal es ojalá que las hagan por chat que está habilitado, puedan ir haciendo las distintas preguntas. Si no, la podemos hacer al final a viva voz, no hay ningún problema. Listo, Cristian. Todo tuyo ahora el escenario. Muchas gracias, Doc. Bueno, efectivamente vamos a hablar un poco de neumonía adquirida en la comunidad. Voy a referirme un poco a conceptos generales y algunas especificaciones de la guía como local del hospital y una revisión un poco breve de la bibliografía en función del tiempo. ¿Vale? Entonces, es- ahí está la hoja de ruta, principalmente las cosas que vamos a hablar a grandes rasgos, entendiendo por el tiempo no vamos a poder extendernos en tanto tiempo, pero aquí están un poco las bibliografías que utilicé, que es... esta es la guía de la ATS que fue publicada el año 2019, también haciendo un poco alusión a los protocolos locales, pero no tan locales, sino que a nivel de Chile, el año 2023 se hizo un consenso de chileno de moda adquirida en la comunidad, que venía a reformar el antiguo que era hace varios años atrás. Y este consenso fue hecho por algunos infectólogos y broncopulmonares también. Y después lo que tenemos es la guía propia de nuestro hospital, de las cuales voy a mencionar algunas partes más que todo. ¿Ya? Porque la verdad en varias cosas va a ser concordante con lo que vamos a mencionar del consenso chileno, que es lo que está eh, supeditado un poco a la bibliografía que está actualmente. Respecto a lo que es la neumonía, a grandes rasgos, vamos a hablar como una infección respiratoria aguda que puede afectar los alvéolos y la vía aérea distal. Puede ser causada por bacterias, virus y el diagnóstico generalmente se dice que es clínico radiológico. Esto es de una fuente bibliográfica de una revisión del Nature del 2021. ¿Ya? Respecto a la epidemiología, bueno, es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas tanto en Chile como en el mundo. En particular en nuestro país, uno de cada 10 pacientes fallece por una causa respiratoria y se describe como a nivel como el cuarto lugar de las causas generales de muerte a nivel mundial. Y como mencioné previamente, es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas por sobre la tuberculosis y el VIH. Y en nuestro país en particular es la primera causa de muerte sobre los 80 años, ¿ya? Y entendiendo con nuestra evolución sociodemográfica y el envejecimiento de la población, esto es súper importante porque cada vez estamos viendo población de mayor edad y por lo tanto las neumonias están siendo cada vez más frecuentes también en ese contexto. Algunas generalidades de la clasificación, bueno, los conceptos actuales que se hablan de neumonía adquirida en la comunidad, que es aquella que, como dicen el nombre, es adquirida en la comunidad, a diferencia de la neumonía intrahospitalaria, que es este concepto que se viene acuñando desde algunos años, que habla de que básicamente son pacientes que la neumonía hospitalaria son después de que el paciente lleva menos 48 horas hospitalizado y que no ingresó por la neumonía en sí misma ni tampoco por una sospecha de ella. Es decir, un paciente que no ingresó por una insuficiencia respiratoria o no ingresó por un cuadro séptico que podría ser secundario a una neumonía, por ejemplo. Y este nuevo concepto viene como a sacar un poco lo que corresponde al concepto de neumonía asociada a la atención en salud, que era lo que se describía antes, porque eso apuñaba también a los pacientes que estaban en diálisis o pacientes que estaban institucionalizados. ¿Ya? Bueno, los otros son dos conceptos de los que no vamos a hablar en esta presentación, que es neumonía asociada a la ventilación mecánica, que corresponde a la neumonía que se asocia a el dispositivo de intubación orotraqueal después de 48 horas, y la neumonía por aspiración, que realmente con el paso del tiempo hablamos de lo que corresponde a la inhalación de contenido, a la macroaspiración de contenido del estómago o la boca hacia la vía aérea inferior. ¿Ya? Y que actualmente esta se subentiende como una continua, tanto la neumonía adquirida en la comunidad, si es que viene desde la comunidad, o la neumonía intrahospitalaria en pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados por alguna causa, ya sea neurológica o que cursan con alguna macroaspiración durante la estadía hospitalaria. ¿Ya? Respecto a los factores de riesgo, la verdad es que estos están
Son varios. Vamos a hablar de algunos en general, como son, por ejemplo, la edad, las comorbilidades, factores de riesgo de macroaspiración, como puede ser la disfagia, cáncer de cabeza y cuello, pacientes que tengan alteraciones como convulsiones, ACV, demencia, entre otras cosas, sexo masculino, desnutrición, tratamiento previo con antimicrobianos, y ahí es donde está la importancia de la optimización del uso de antimicrobianos, tabaquismo, alcohol excesivo y algunos fármacos que, bueno, cada vez vamos viendo más como el uso de antipsicóticos, de algunos sedantes en los pacientes adultos mayores, benzodiazepinas o también, por ejemplo, pacientes que tienen retención crónica de CO2 que pueden aspirar también. Respecto a los factores de riesgo también es un poco lo mismo. Acá tenemos lo que es neumonía adquirida en la comunidad, que también habla de factores de riesgo como asociados a los estilos de vida, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, pobre general, o por otro lado tenemos los que son asociadas a la neumonía intrahospitalaria, que aquí tiene que ver con, por ejemplo, pacientes que ingresan por causas traumáticas, quemados, pacientes con desnutridos del sexo masculino, la edad, comorbilidades y un poco también de lo que hablaban antes de lo que es de los factores de riesgo para macroaspiración, que este es de un paper del New England que fue publicado en 2019, que habla un poco, a mí me gusta porque separa un poco cuáles son las causas que pueden favorecer la macroaspiración, como puede ser, por ejemplo, alteraciones de lo que corresponde la deglución, alteraciones de la conciencia, alteraciones del reflejo de la tos y algunos factores que pueden favorecer el reflujo de contenido gástrico hacia los pulmones. De lo que es alteración de la deglución, disfagia, cánceres, EPOC, alteraciones neurológicas como convulsiones, esclerosis múltiple, demencia, accidentes cerebrovasculares, parkinsonismo. Alteraciones de la conciencia también, por ejemplo, algunos fármacos anestésicos, consumo de alcohol y acá también algunos bien parecidos. Respecto a la fisiopatología, a grandes rasgos la neumonía viene de un origen de principalmente de la perdón, de la microaspiración de contenido orofaríngeo, es decir, ingresa por vía inhalatoria y también puede existir fenómenos de macroaspiración que eso corresponde a la neumonía aspirativa. Hay que recordar que actualmente se sabe que los pulmones sanos sí tienen algunos microorganismos, no como antes pensábamos que eran estériles, sino que también hay una microbiota propia pulmonar. Y aquí hay algunas de las bacterias que están normalmente a nivel de la microbiota del pulmón. Por otras cosas, también existen como algunas situaciones donde la neumonía puede ser por vía hematógena, por una célula hematógena, pero eso es mucho menos frecuente. Respecto a la etiología, bueno, también es de esta revisión del Nature y tenemos como comparar un poco algunas revisiones norteamericanas y europeas principalmente. Acá tenemos a nivel europeo que encontramos, por ejemplo, que en este estudio que fue hecho en la década anterior, creo que entre el 2010, si mal no recuerdo, mostraban que la mayoría de las veces no se identifica el microorganismo, es decir, en un 60% de las veces no logran detectar el patógeno. Bueno, y ahí vamos a ver más adelante que tiene que ver quizás la, con el mecanismo o sea, perdón, con la prueba diagnóstica que trataron de identificar el microorganismo. Y cuando se identifican estos casos, lo más frecuente es las causas bacterianas y de ellos lo más frecuente el neumococo por lejos en Europa. Y después tenemos Legionella, Mycoplasma y otros microorganismos bacterianos. De lo viral en esta revisión hablaron más que todo de las causas de influenza o no o o otros virus que no fueran influenza. Por otro lado, perdón, de la parte de Estados Unidos, creo que este es el estudio EPIC, que involucró por lo menos 2.500 pacientes entre el 2015. Y acá lo que tenemos es que también la mayoría de las veces no se identificó el microorganismo y que cuando se identificó acá, bueno, hay virus respiratorios en primera instancia, dentro de lo cual acá está rinovirus, influenza. Y cuando son bacterias, lo más frecuente es que sea el neumococo y un 5% de los casos pueden existir una coinfección viral bacteriana. ¿Ya? Hay que tener en consideración que cuando se identifica el microorganismo depende también del método diagnóstico para identificarlo y la época del año. Hay que recordar que las causas virales, sobre todo lo que es influenza, tienen que ver con la circulación estacional, principalmente. Respecto al nivel de nuestro país, de Chile, también existen algunos estudios que son de N pequeños, todos hechos en Santiago, estos tres, y hablamos de pacientes que son todos adultos hospitalizados, estos primeros dos, que está de Luxinger, que fue hecho el año 2007, y acá lo que se vio es que las principales causas son bacterianas, dentro de ellas el neumococo. Acá agrupan a la clamidófila, legionela y micoplasma como atípicos, y también están las causas de virus respiratorios. Hay otro estudio que es de Saldías, que también fue publicado en 2018. Acá se hicieron también en pacientes inmunocompetentes. Usaron tecnología, o sea, usaron algunas técnicas moleculares
Y también se ve que cuando hay bacterias, lo más frecuente es el neumococo, y también tenemos causas virales. Y el de Arancibia, que es de un N más pequeño, que fue hecho en Santiago, este es más antiguo, si mal no recuerdo. Este solamente en UCI, también bacterias, lo más frecuente en UCI, dentro de ellos el neumococo. Respecto a lo que ya corresponde a la clínica, la verdad es que las presentaciones de las neumonias pueden ser bastante heterogéneas, ¿ya? Lo más característico, el cuadro que todos nos describen del libro, es generalmente un cuadro de presentación más o menos aguda, de malestar general, fiebre, escalofrío, tos, expectoración, compromiso de estado general, puede haber dolor torácico y o disnea, ¿ya? También pueden existir signos de focalización en examen pulmonar, característicamente matidez, crépitos, estertores. Y lo importante es siempre hacer una anamnesis, anamnesis bien dirigida sobre las patologías de base del paciente, si tiene patología respiratoria crónica, si el paciente usa algunos fármacos, por ejemplo, sedantes, si el paciente consume alcohol, si el paciente tiene tabaquismo crónico, entre otras cosas. Y lo importante es que al momento de evaluación en el servicio de urgencia o como médico tratante siempre es descartar que exista un compromiso hemodinámico u otras disfunciones o insuficiencia respiratoria, porque eso va a estar asociado también un poco al pronóstico y en algunas diferencias respecto al manejo, ¿ya? Los hallazgos tanto clínicos como radiológicos no permiten detectar con certeza la etiología. Obviamente tenemos algunas orientaciones según el tipo de presentación, pero la verdad eso por sí solo no va a permitir establecer esta neumonía tiene tal etiología, ¿ya? Respecto a lo que son, por ejemplo, esto es del consenso que les mencioné al inicio, que fue publicado el año 2023, de consenso chileno de neumonía. Hablan, por ejemplo, cuando solicitaron una radiografía de tórax por sospecha de una patología, de una neumonía, básicamente. Y acá tenemos, por ejemplo, fiebre, tos, expectoración, es decir, síntomas respiratorios, que pueda tener algún signo de focalidad pulmonar, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, los pacientes adultos mayores vamos a encontrar que puede cursar con compromiso de conciencia, es decir, con un delirium, fiebre y descompensación de las patologías de base, sin necesidad de focalizar tanto a nivel pulmonar. Por ejemplo, el paciente adulto mayor que ingresa por un cuadro delirioso y que tiene elevación de parámetros inflamatorios y no estamos tan seguros de la causa y requiere un poco de oxígeno o tiene un poco de tos. Y también tenemos lo que corresponde a pacientes ya adultos con enfermedades cardiovasculares respiratorias crónicas que pueden consultar por fiebre, tos y expectoración independiente de los hallazgos del examen pulmonar. En esos casos sugieren, por ejemplo, esto es para recomendación para atención primaria, tomar una radiografía de tórax por sospecha de una posible neumonía. Y la radiografía de tórax podemos encontrar varios hallazgos, puede ser sensible pero poco específica y lo importante nos va a permitir ver infiltrados pulmonares, consolidación y algunas, nos va a permitir ver la localización, la extensión de la patología y si existen algunas posibles complicaciones, por ejemplo, derrame pleural, empiema, absceso, entre otras cosas. Acá tenemos algunas imágenes de características de neumonía que en función del tiempo vamos a avanzar. Y también existe lo que son otras imágenes, como está el TAC de tórax, perdón, sin contraste, y la ecografía pulmonar. Bueno, con el advenimiento de la disponibilidad de la tomografía computada, la verdad, vemos que cada vez se solicita más, está ampliamente disponible. Obviamente, lo ideal es hacer un uso juicioso de estos recursos, pero la verdad sabemos que está muy disponible en nuestro hospital y que se pide con mucha frecuencia. Y en lo que corresponde a neumonía, nos permite caracterizar de mejor forma los infiltrados, la localización. Y hay que considerarlo sobre todo como una herramienta diagnóstica cuando el paciente está en franca falla respiratoria, cuando en la radiografía vemos un compromiso muy extenso o cuando existe alguna sospecha de que hayan algunas complicaciones asociadas. ¿Ya? La ecografía pulmonar, la verdad es que esto es un setting diferente por personal entrenado, que si bien es sensible, pero debe ser hecho por gente, es operador dependiente y generalmente se prefiere su rol en pacientes que están más críticos e inestables porque se puede hacer junto al paciente y evitar el tema del traslado y la radiación. Bueno, estos son algunos patrones imaginológicos que también te sugieren algún tipo de causa, pero la verdad es que lo vamos a avanzar. Y respecto al estudio etiológico, es decir, identificar el microorganismo, vamos a ver que hay obviamente ventajas y desventajas. Las ventajas es que en teoría uno podía reducir el espectro del tratamiento, podríamos identificar algunos agentes que puedan tener impacto en salud pública o que sean resistentes y nos permite tener un poco de epidemiología local. Sin embargo, en esta patología en particular, la verdad es que no siempre son tan sensibles y con frecuencia no van a modificar las conductas terapéuticas, ¿ya? Pero ahora respecto a cuándo hacer estudio etiológico y con qué hacer el estudio etiológico, la verdad es que en esto me hace un poco la recomendación chilena y también es lo que corresponde a las sugerencias de la guía de la ATS del 2019, que son bastante parecidas. Y más adelante voy a hablar de lo que sale la guía como, del Hospital Carlos Van Buren. Lo importante es que
¿cuándo pedir GRAM y cultivo de expectoración? Generalmente dicen que en el setting ambulatorio, es decir, aquel paciente que se va a ir de alta no es necesario y no está recomendado. Y en aquellos pacientes que se hospitalizan, aquí es un poco más discutible. Cuando hay una neumonía que es francamente grave, en estos casos, la verdad sí se recomienda tomar GRAM y cultivo de expectoración. Cuando hay sospecha de algunos microorganismos resistentes, por ejemplo, SAMR, pseudomonas, que puede ser en contexto de pacientes que ya tengan infecciones previas por estos agentes, que tengan colonización ya conocida por ellos, o tomar, lo ideal es siempre tomar al menos 40 ml de muestra, que pueden ser en dos punciones, con 20 ml por cada punción por lo menos, y en el hospital se cuenta con frascos de cultivos aerobios como anaerobios. Entonces, en ese caso, bueno, más adelante va a haber una charla de eso, pero lo ideal es mandar 10 ml en cada frasco. Respecto a lo que es el antígeno de neumococo y legionela, también está disponible en nuestro hospital. También se sugiere que no sea de rutina, pero sí en algunos contextos como la neumonía grave o la sospecha de brotes por legionela. ¿Vale? Estos se toman en orina. La ventaja es que pueden ser bastante sensibles cuando existe una neumonía bacteriémica, sobre todo por neumococo, y no se negativizan con el uso de antimicrobianos. ¿Ya? Y ahora voy a hablar un poco del panel bacteriano, perdón, en relación a lo que mencioné previamente, y es que el panel bacteriano, finalmente, que también está disponible en nuestro hospital, se recomienda no hacerlo de rutina a todos los pacientes que van a hospitalizarse o pacientes que tengan neumonias que no sean graves, pero si hay una neumonía grave, o si es que también hay sospecha de brote de legionela, la verdad es que el panel bacteriano podría un poco reemplazar o tener una función por sobre el antígeno urinario. Entonces, en realidad, como que podría ser un poco redundante tomar el antígeno urinario porque la verdad con el antígeno urinario lo que se va a ver es más que todo el neumococo de legionela. En cambio, acá con el panel bacteriano podemos ver otros microorganismos que es capaz de identificar. ¿Ya? Acá con el panel bacteriano podemos ver lo que es Haemophilus, neumococo, legionela, micoplasma, clamidófila y bordetela. Respecto al panel viral, la verdad es que se sugiere siempre que haya circulación de virus, como son la influenza principalmente, es decir, en esta época en invierno. Lo que se recomienda es que sean técnicas de amplificación de ácidos nucleicos como la PCR, más que la búsqueda de antígenos por serología o sea, por inmunofluorescencia. Y en nuestro hospital también está disponible el panel viral. Y respecto a, ante la sospecha, y siempre aprovechar la oportunidad diagnóstica, solicitar un estudio de tuberculosis. Ya acá yo puse PCR porque es lo que dispone el hospital y es lo que está arreglado por la norma técnica actualmente, excepto en algunas indicaciones, pero lo ideal es siempre tratar de que si existe la mínima sospecha de tuberculosis, considerando nuestra población y la prevalencia que tenemos de tuberculosis, lo ideal es siempre aprovechar la oportunidad de diagnosticarla y así tratarla y evitar las consecuencias que va a tener para el paciente. Estas son las recomendaciones de la ITSA del año 2019 que dicen cultivo de expectoración. Está recomendado en pacientes con patología con neumonía grave o en pacientes que ya estén siendo tratados empíricamente para SAMR o pseudomonas, mientras que el hemocultivo tiene más o menos las mismas indicaciones. Em, y lo que dice la guía del hospital, lo que dice la guía de tratamiento del hospital Carlos Van Buren es que, y se entiende en el contexto de que cuando uno ve a un paciente, lo ideal es que el médico tratante junto al paciente según su evaluación, o si es que existe algún grado de inestabilidad, sí o sí tomar estudio etiológico. Es decir, si yo veo que mi paciente actualmente está con apremio ventilatorio, está taquipneico o existe algún riesgo de que el paciente pueda tener un quiebre clínico, en ese caso lo mejor es hacer estudio etiológico con todas las herramientas que contamos disponibles en el hospital. Como dije, podían tomarse los 4 frascos de hemocultivo, que más adelante va a haber una charla de esto en estas mismas sesiones, cultivo de expectoración con tinción de Gram para evaluar la calidad de la muestra, baciloscopías, que actualmente nuestro hospital dispone de Gene Expert y que en algunas situaciones particulares, por ejemplo, como en pacientes VIH o en pacientes con contacto intradomiciliario, además de ese Gene Expert, se va a mandar una muestra de baciloscopía de Eduardo Pereira de esa misma muestra. Y cuando exista circulación viral, básicamente en invierno sí o sí, tomar un panel viral que nosotros contamos con la PCR. ¿Vale? Y principalmente eso como estudio inicial. Como dije, estas son orientaciones, depende de el médico o sea, son orientaciones como no es una norma, pero si yo tengo la sospecha que mi paciente pueda tener un quiebre clínico, de que el paciente pueda cursar con una neumonía grave, o que mi paciente tenga algunos factores para pensar de que tenga algún microorganismo que pueda ser resistente, como SAMR, o paciente que pueda tener riesgo de tener pseudomonas, por ejemplo, paciente con bronquiectasias que se hospitalizan frecuentemente por cuadros de neumonía, ahí en esos casos sí vale la pena hacer estudio teológico sí o sí. Respecto a
los predictores de riesgo, lo importante es tratar de predecir el riesgo de complicaciones y muerte, es decir, evitar o sobreestimar el riesgo de mi paciente de tener un mal desenlace. Eh, Hay distintos scores que existen, como son el CURB 65, que está ampliamente disponible, que yo creo que todos los médicos que hemos trabajado conocemos este score, y también está el PSI, que más adelante vamos a hablar un poco de ello, que nos van a ayudar un poco a identificar cuáles son los pacientes que podrían manejarse de forma hospitalaria o de forma ambulatoria. Este es un cuadro que saqué de la recomendación chilena del año 2023, donde hablan de algunas como comparaciones entre todos ellos. De lo que dicen del CURB 65, bueno. La verdad es que es muy fácil de utilizar, tiene pocas variables y la verdad es que nos ayuda a predecir la mortalidad a 30 días y de esta forma definir si el paciente se hospitaliza o no. También está el PSI, que es el Pneumonia Severity Index, que lo que ha demostrado según la bibliografía es que tendría una mejor capacidad de definir o de identificar a los pacientes de bajo riesgo, es decir, tendría una mejor capacidad de definir cuáles pacientes se pueden manejar de forma ambulatoria. Y después están los otros dos que nos van a ayudar a definir un poco o que nosotros podemos utilizar como ayuda ante la duda para definir si es que el paciente está cursando con neumonía grave, que podría requerir, por ejemplo, una hospitalización en UCI o en unidad de cuidados intermedios. Respecto al CURB 65, bueno, lo principal es que se ha visto que predice la mortalidad a 30 días, está ampliamente utilizada en la práctica clínica, con la presencia de de dos de estos factores ayuda, o sea, apoya el manejo intrahospitalario y con uno la verdad es discutible. Lo importante es que tenemos, estas son las cinco variables que son confusión mental, U, que viene de la urea o del nitrógeno ureico, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Aquí están las conductas que se sugieren a partir de este como estratificación de riesgo, por decirlo de alguna forma. Y lo que sugieren es que cuando ya tienes un punto, por lo menos, o si ya tienes dos puntos, hay que considerar la hospitalización y después de ello vamos a definir en qué unidad se hospitalizaría. Si el paciente no tiene ningún punto en este score, por decirlo de alguna forma, y además de ello, el paciente no está saturando, tenemos la posibilidad de que el paciente se pueda tratar de forma ambulatoria, que tenga ojalá un control, ya sea en APS pronto, ahí nos podría considerar perdón, ambulatorizar el paciente, perdón. Em, Acá tenemos lo que corresponde al PSI, que es el otro índice de severidad de neumonía, traducido al español, que la verdad puede predecir mortalidad a 30 días, tiene una alta capacidad de definir o de predecir cuáles son los pacientes que tienen bajo riesgo. No tendría ambulatorizar. Lo importante de este como score es que si bien suena bastante útil, el problema es que es difícil de implementar porque tiene muchas variables, ¿verdad? Como pueden ver, incluye variables demográficas e incluye muchas más variables de laboratorio que el CURB 65 porque incluye pH, incluye sodio, glucosa, hematocrito, varias otras cosas más. Entonces es un poquito más difícil de implementar en la práctica clínica. Ahora lo importante es que dicho todo lo anterior, lo ideal es, una vez que yo tengo la sospecha o el diagnóstico de neumonía, lo ideal siempre, aparte de estas sugerencias de cómo estratificar el riesgo o definir si el paciente se va a hospitalizar o no, es también evaluar otras condiciones que van más allá del punto de vista médico, por decirlo de alguna forma, para definir si el paciente se hospitaliza o no. Y con esto me estoy tratando de referir principalmente al tema de la vulnerabilidad que existe en nuestra población en el sentido de si el paciente tiene red de apoyo, vive con alguien, tolera la terapia vía oral, está entendiendo lo que estamos indicando y si tiene la capacidad de controlarse de una forma precoz con algún médico. Porque mucha de nuestra población son adultos mayores que viven solos, que viven o que no tienen buena red de apoyo o que no comprenden bien. Entonces, en esas condiciones igual, obviamente, por juicio clínico uno tiene que definir que el paciente probablemente va a hospitalizarse más allá de la causa médica en sí misma, sino por el riesgo de que el paciente pueda no andar bien con la terapia ambulatoria porque puede no comprender las indicaciones o puede que no pueda realizarlas simplemente. Ahora, una vez que ya definí que el paciente se va a hospitalizar, eh, también existen algunos criterios que ante la duda con los cuales uno podría establecer si el paciente va a requerir un ingreso a una unidad de mayor complejidad. Estos son los criterios ATS, que hay dos criterios mayores que basta con uno de ellos para considerar que el paciente va a requerir un ingreso a UPC, por ejemplo, como un paciente que está con falla respiratoria que requiere una ventilación mecánica, es un ingreso sí o sí a UPC, o un paciente que está con un shock séptico asociado a la neumonía. Hay que recordar que de las causas de shock séptico, una de las más frecuentes es la patología pulmonar, es decir, la neumonía.
También hay criterios menores que dicen que como al menos dos o tres criterios menores ya uno podría definir que el paciente puede requerir quizás ingreso a una unidad de paciente crítico. Y lo importante siempre es el criterio clínico, es decir, uno al lado del paciente, ir viendo cómo el paciente se está comportando, cómo está evolucionando. Y son cosas bastante eh, clínicas que uno puede ir viendo, como si el paciente está con taquipnea, si el paciente está con tendencia a la hipotensión, si el paciente, por ejemplo, está con falla renal asociada, vamos viendo que se van sumando disfunciones que probablemente van a hacer que el paciente finalmente requiera ingresar a una unidad de paciente crítico para mayor monitorización o francamente para terapia con ventilación mecánica invasiva. Ahora, respecto a la sugerencia de tratamiento, bueno, del tratamiento ambulatorio, que son aquellos pacientes que tienen bajo riesgo como de tener una mala respuesta, podemos ver pacientes que no tengan comorbilidades, el tratamiento puede ser amoxicilina o si tienen alguna contraindicación puede usar macrólidos o doxiciclina. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades, como vemos harto en nuestra población adulto mayor, por ejemplo, diabetes, enfermedad renal crónica, alguna patología hepática o algún cáncer activo, por ejemplo, en estos casos se puede indicar terapia con amoxicilina con ácido clavulánico o alguna fluoroquinolona. Estas son las dosis sugeridas por el consenso chileno que hablan de amoxicilina, por ejemplo, un gramo cada 12 vía oral de manejo ambulatorio, amoxiclav o ácido claritrodoxi. Pero generalmente lo que vamos a preferir siempre es hacer amoxi o amoxiclav como primera línea. Y respecto a los pacientes hospitalizados, eh, los pacientes que van a ingresar a una sala de baja complejidad, la verdad es que lo que se está viendo actualmente y lo que cada vez está saliendo más evidencia es que la monoterapia con un beta-lactámico, generalmente en nuestro contexto se fracciona 1 o 2 gramos al día, eh, no es inferior al utilizar beta-lactámico más macrólido o utilizar una monoterapia con alguna quinolona respiratoria, como por ejemplo moxifloxacino. Entonces, la verdad es que en un paciente que no está grave y que no tiene contraindicación por usar beta-lactámico, uno podría considerar dejarle terapia, monoterapia con cetraxona y cada vez hay más estudios que están respaldando esto. Porque al final uno evita usar una terapia con dos antimicrobianos y con todos los efectos adversos asociados y el daño que pueden generar, por ejemplo, diarrea asociadas a antibióticos, entre otras cosas. Y respecto a los pacientes que van a ingresar a UCI, estos pacientes sí o sí deben tener una terapia combinada inicialmente, además de sí o sí que deben tener un estudio etiológico ya mucho más amplio. Como dije previamente, estos pacientes que van a ingresar a UCI, ya sea por falla respiratoria, por falla hemodinámica o por todas las otras lesiones que conversamos previamente, eh, van a requerir sí o sí probablemente estudios con un set de hemocultivos, con un panel bacteriano, con un panel viral y con algún cultivo de expectoración o una aspirada endotraqueal si es que ya está en ventilación mecánica. Y en este contexto, estos pacientes sí o sí deben tener terapia combinada inicialmente al menos con beta-lactámico más macrolio o beta-lactámico más una quinolona respiratoria. Esto un poquito también de la evidencia que soporta eso, que acá tenemos, por ejemplo, la asociación holandesa, que ellos proponen ya monoterapia con beta-lactámicos como primera línea. La guía de la ITSA y ATC del 2019 todavía hablaba de beta-lactámicos más macrólidos, sin embargo, cada vez existe más evidencia que está sustentando que el beta-lactámico solo podría ser suficiente y ha mostrado no ser inferior en cuanto a mortalidad ni a complicaciones. Y el consenso chileno también sugiere como primera línea monoterapia con beta-lactámico. ¿Cuáles son los beta-lactámicos que vamos a utilizar? Probablemente en nuestro hospital ampliamente disponible es Cetraxona. Y si el paciente se va a hospitalizar, por al menos que sea por al menos por 5 días. ¿Ya? Em, y finalmente, para ir cerrando un poquito ya, acá están la prevención de la neumonía, que es algo que obviamente es fundamental en nuestra población, considerando con que si bien la neumonía ha disminuido harto su mortalidad a través de los años, es una patología muy prevalente que tiene alto impacto en salud pública. Y algunos hay que recordar que los pacientes con patologías crónicas tienen indicación anualmente de vacunación contra la influenza y también que existe un programa de inmunizaciones complementarias, por decirlo, ante ciertas patologías de base, por ejemplo, algunos pacientes con EPOC, pacientes cirróticos que también tienen indicación, por ejemplo, de vacuna antineumocócica. Y con esto me estoy refiriendo no solamente a la polisacaria, sino que también a la vacuna conjugada, ¿ya? Por otro lado está el manejo adecuado de todas las comorbilidades, por ejemplo, tratar de evitar, por ejemplo, que los pacientes estén con diabetes descompensada, que los pacientes estén bien tratados de su patología respiratoria, un soporte nutricional óptimo, adecuada higiene bucal y dental y, muy importante, y por eso que estamos convocados acá, el uso racional de antimicrobianos.
Eso a grandes rasgos. Cristian, por la clara y bien resumida presentación. Así que bastante bien para en 30 minutos hacer un excelente resumen. No sé si hay preguntas, dudas. Parece que hay. ¿Mm? Si alguien quiere preguntar. Como para complementar, Cristian, con respecto al tema de la neumonía viral, a pesar que no lo tenemos tan normado o y no, por lo menos no alcancé a escucharlo entre todas las cosas que me estaban llamando entre medio, pero ¿qué dentro de tus revisiones en la pesquisa de neumonía viral o los agentes virales, ¿no? La PCR con el panel viral que tenemos nosotros, ¿se justifica o solamente a ciertos pacientes o en realidad no aporta mucho? ¿Qué fue lo que revisaste ahí? Al menos lo que revisé en la guía de la ITSA y también en lo que sale del consenso chileno, que la verdad son bien concordantes, sugieren que en época de alta circulación, por ejemplo invierno, se trate de buscar influenza, idealmente con técnicas de biología molecular como el panel viral con PCR, que es lo que se cuenta en el Van Buren, y que en caso de detectarla hay que tratarla. Por 5 días, oseltamivir 75 miligramos cada 12 es la indicación. Hay que tener cuidado con el tema de la falla renal porque el oseltamivir se ajusta por falla renal y solamente por 5 días, no extenderlo ni dar dosis más altas, que la verdad, por lo que sería la revisión, al menos no tenía una evidencia que sustentara el uso de doble dosis, por ejemplo. Eso es lo que al menos yo encontré en la Perfecto, bibliografía. en realidad es para reforzar de que, claro, en el hospital tenemos esta PCR, pero para el panel viral, que tanto tiene influenza, para influenza, rinovirus, pero y inclusive COVID, SARS-CoV-2, pero el objetivo es especialmente en épocas en que haya mayor circulación viral. Estamos en un periodo de influenza y rinovirus bastante importante y tiene un mayor rol. Ahora, también disponemos de panel bacteriano, pero este panel bacteriano, para recordarle a los que nos están escuchando, tiene un rendimiento de aspirado traqueal, no es para aspirado nasofaríngeo. Por lo tanto, su rol es en pacientes que ya están intubados o con traqueostomía, o sea, neumonias graves, para que no lo consideran de que, tenemos esto, tenemos que pedírselo a cualquier neumonía. No, son para neumonias graves y solamente nos da la identificación de la gente, no nos da el tema de resistencia ni susceptibilidad. ¿Mm? Claro, un poco para reforzar lo mismo, como menciona el doc, la verdad es que, claro, los paneles, las PCR, nos detectan finalmente la presencia de material genético de algún microorganismo, pero no necesariamente hablan de infectividad, es decir, que este esté teniendo un rol en la infección actual, si es que está el paciente cursando con una infección por un lado, y lo otro es que, sobre todo cuando hablamos de bacterias, lamentablemente no nos da la susceptibilidad. Eh, y como también está mencionando el doc, en teoría el panel bacteriano está hecho para el setting de paciente que está intubado. Y también ahí, haciendo como un hincapié hacia atrás, lo importante es que no todos los pacientes que ingresan a la urgencia y que tienen una neumonía que se puede manejar, por ejemplo, en sala y el paciente está francamente estable, requieren un estudio tan dirigido para el microorganismo porque probablemente no va a cambiar la conducta terapéutica. Ahora sí, si el paciente está con algún grado de inestabilidad, ahí ya sí vale la pena, por ejemplo, si el paciente ya está francamente séptico, o decir, con alguna otra disfunción aparte de la parte respiratoria, ahí quizás sí vale la pena hacer un estudio por lo menos con hemocultivo y con cultivos de expectoración eventualmente, pero no necesariamente a todos los pacientes. Una pregunta, duda, comentario, pueden hacerlo por chat o si no en vivo, que quiera. Bueno, agradecerle a él, parece que ahí, la Mili, que es Sí, nuestra tecnóloga del laboratorio, que está ujú, haciendo ahí un sí. dato sobre la toma de muestras. Mili, Aprovechando, ¿se escucha, cierto? sí, se Sí, escucha Ya. perfecto y claro. Que es importante como tenemos disponible todas estas tecnologías, claro, recordar un poco para que la toma de muestras, sobre todo estas dos, que son los aspirados traqueales y lavados bronquiales, que son los que también nosotros trabajamos para cultivo, no se utilice el buffer porque nos puede afectar uno en el volumen, que además ya puede, ya viene con una dilución, digamos, más o menos que nosotros aquí la semi cuantificamos, y más si le agregan buffer, ¿cierto? Sí, Porque hay un se error escucha o pero hasta la algo, mitad.
y se diluye más aún o puede afectarnos a algunas bacterias fastidiosas. Entonces, para que ahí las personas que corresponda, ¿cierto?, tengan claridad de que para los paneles moleculares, por supuesto que sí, porque ahí solo necesitan rescatar el material genético, no necesariamente la bacteria viva, ¿ya? Pero en el cambio para los cultivos sí es súper importante que se mantenga esa viabilidad y obviamente no haya tanta demora en el envío de la muestra que, como tiene mucha mezcla de cositas, ya pueden sobrepasar otras bacterias que son mucho más de rápido desarrollo que estos fastidiosos que nombré yo, como Haemophilus o Streptoneumonias, que son un poquito más delicadas. Muchas gracias por el Súper. comentario. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces, parece que hasta ahí llegamos. Agradecerle al doctor Gajardo por el excelente resumen y súper claro. Recordarles que la próxima charla la tendríamos el 10 de junio sobre neumonía, pero este enfocado en pediatría. Así que son todos bienvenidos. La doctora Sandoval, infectóloga pediatra de acá del hospital, va a hacer la presentación con enfoque en pediatría y ya el 24 de junio ahí me corresponde a mí hablar de ITU ya asociado a catéter urinario permanente, ¿no? Así que nos seguiremos viendo y tenemos varias charlas de aquí hasta fin de año. Gracias a todos por participar. Así que les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias.